El pasado domingo 22 de octubre, más de 20 millones de venezolanos residentes en Venezuela y el exterior fueron convocados a las urnas. Una jornada de elecciones primarias para elegir a un candidato único, representante de todos los partidos de la oposición, que el segundo semestre del 2024 se enfrentará a Nicolás Maduro. Para hablar sobre esta jornada electoral y sus resultados, tengo como invitado a Marcos Gutiérrez, venezolano residente en España y representante de Acción Democrática Internacional para la región de Murcia. Muy buenas tardes, bienvenido a mi canal. Muy buenas tardes, Manuel. Antes de nada, antes de comenzar la entrevista, Marcos, quisiera que nos felicitáramos mutuamente por el éxito que hemos tenido en estas elecciones de primarias, por cuanto uno esperaba a veces lo peor, por lo que había pronosticado el régimen, ¿ok? Que iban a ser una jornada bastante complicadas y aparentemente, por lo menos lo que yo sé, no ha sido así, ha sido bastante tranquila. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, sí, es que hemos estado como en una montaña rusa, ¿no? Subimos, bajamos. Esto es una montaña rusa de emociones, donde eh, a veces pensamos que no logramos los objetivos, a veces analizándolos de una manera y a veces nos vamos mucho más allá de las expectativas. Pero bueno, así es el mundo de la política, así es el mundo actual. Vivimos entre emociones altas, bajas y sus derivados. Es difícil, es difícil. Yo creo que lo que es la incertidumbre, como que está presente, como que es la constante actualmente, ¿no? Y no lo digo nada más en el ámbito venezolano, en el ámbito mundial. Estamos siempre como en una expectativa y en una incertidumbre. Ya esa planificación que hacían los políticos y decían, bueno, por aquí me voy y tal, es difícil, ¿no? A veces de un momento a la mañana, en horas, en minutos, se tuercen las cosas. Sí. Pero bueno, lo importante es que Venezuela ganó. Venezuela ganó y se abre una nueva etapa, se abre una reconducción de la oposición para lograr ese objetivo tan anhelado por todos los venezolanos, que es lograr la libertad y lograr la democracia de nuevo para nuestro país. Venezuela comentaba, leía las noticias recientemente, el índice de participación fue de un 62%, algo que incluso sorprendía a María Corina, que fue la ganadora. Pero te pregunto, Marcos, tú eres de alguna manera corresponsable de lo que pasó en la región de Murcia, lo que pasó aquí en España también. ¿Cuál fue el índice de participación aquí en España de los venezolanos con derecho a voto? Bueno, estuve en Valencia porque me correspondía por lo más cercano votar en Valencia y estuve cerrando las mesas allá como testigo, como representante del partido y votó aproximadamente un 50%, o sea, la mitad de lo que de las personas que se habían inscrito 4.000, casi 4.500, pero con una gran participación, evidentemente el 91%, la misma tendencia que se ha marcado en casi todas partes del mundo hacia María Corina. Hubo una motivación, la gente salió a echar el resto y bueno, quien concentró esa intención de voto fue María Corina, indudablemente. Por lo menos en mi experiencia en Valencia, el, el, el- todo el proceso fue muy transparente. Era una fiesta de democracia muy bonita porque no había enfrentamientos entre ninguna de las facciones, había un sentimiento de colaboración entre todos, un sentimiento de respeto y creo que eso, por ahí se comienza con una verdadera unidad. Eso sí lo puedo decir, no vi ni un solo fallo, sin problema Había alguno. una cuestión, Marcos, que no sé si fue un factor determinante para mayor afluencia de votos, que fue el proceso de modificación del registro de primarias que promovió el CNP. ¿Eso en qué consiste y por qué es obligatorio hacerlo los venezolanos en el exterior?
Vamos a ver, esto es un proceso de primarias inédito, ¿no? Inédito porque pudieron votar, o sea, tenían la oportunidad de participar todo aquel que estuviera en el exterior. Empezando de que el proceso de primaria es un proceso de la oposición, totalmente ajeno al gobierno o a las instituciones como el Consejo Nacional Electoral que está, bueno, actualmente secuestrado por el régimen allá en Venezuela. Entonces, esto es algo que nos organizamos los que participamos en la oposición. Una gran cantidad de partidos y de movimientos y de sociedad civil muy grande. Gestionar eso no es fácil, es bastante complicado. Entonces, nosotros tuvimos que nominar nuestro propio organismo electoral que dirigiera y que pudiera regir toda una normativa que también le hicimos nosotros, llamado Comisión Nacional de Primaria. Evidentemente, esto se extrapoló al exterior, acá donde estamos, y se abrió un proceso de inscripción para poder tener cuadernos electorales, o sea, porque es un proceso totalmente democrático, con todo lo que conlleva un proceso electoral transparente. Entonces, se dio oportunidad a los venezolanos que estamos en el exterior de inscribirnos para poder participar y para poder votar. De los 7 millones que en ese momento, por eso te digo, esto es una emociones altas y emociones bajas. En ese momento, de los 7 millones que estamos afuera, solo nos inscribimos poquito más de 300.000. O sea, A fue algo muy menos bajo. del 10, menos del 4%, más del 4% más o Exactamente. menos. Exactamente. En el caso de España, creo que fueron 55.000, sí, casi 55.000. O sea, muy poquito para la cantidad. Entonces, veíamos como una participación, o sea, como un desgano, como una falta de motivación del venezolano a participar, producto de la disolución, producto de que no habíamos logrado los objetivos, que era de sacar al régimen antes, y la gente se decepciona un poco. Pero ya en la campaña empezamos a ver esa motivación de los venezolanos, esa motivación y esa motivación. En lo que respecta al territorio nacional en Venezuela, claro, están los candidatos allí, Claro. hicieron una campaña muy, 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 muy a pie de calle, muy recorriendo Venezuela, todos estuvieron muy movidos y eso generó evidentemente una motivación mucho mayor allá en el territorio nacional. Sin embargo, aquí la gente se fue sumando después que cerró el proceso de inscripción. Era un proceso bastante sencillo, un formulario, una identificación a través de vídeo y de fotos, muy parecida a la que hacen los bancos cuando te van a abrir una cuenta online, muy, muy, muy parecido. Y luego un correo de verificación y un correo donde ya te decía que estabas inscrito con un código. Con ese código después podías revisar en qué mesa ibas a Te votar. toca, claro. Entonces, esta, Cuántas mesas electorales, Marcos, se montaron en España? ¿Sabes? O lugares de votación. eh, En Madrid había mesas, uno, en Madrid había uno, centros de votación fueron 8. Centros de votación fueron 8, de hecho, creo que lo tengo por aquí. Centros de votación fueron 8. Teníamos Tenerife, Vigo, pero en ocho, pero sí, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, en ese orden. tomando en cuenta, Marcos, que el venezolano está muy disperso en toda España, fueron mucha la gente que por razones económicas no pudo acudir a votar. Recordar que la logística era totalmente autogestionada, o sea, no había una logística como tal, sino Claro, yo, por ejemplo, me fui en mi furgoneta y me pude llevar 2 personas, que era lo que claro. cabía, junto con mi familia, o sea, fue algo muy, A muy, mí me consta muy que quedó autogestionado. gente, a mí me consta que quedó gente por votar que no podían desplazarse concretamente hasta Madrid. ¿No? Sí, Pues claro, en este sí, momento el venezolano, una situación pues que está llegando acá, su situación económica no es bollante y pues un gasto de desplazamiento pues no puede darse ese lujo, por muy exacto. deseoso que esté de hacerlo.
Vamos a cambiar de tema, vamos a colocarnos ya, Marcos, en el 22 en la noche. Ya sabemos que María Corina Machado ganó, arrasó, no ganó, arrasó con el 90 y pico por ciento de los votos. Pero María Corina Machado ya se procuró Maduro en su momento de inhabilitarla políticamente por 15 años. De manera tal que ella, tomando en cuenta la inhabilitación que tiene, no puede presentarse a las elecciones ahora en el 2024. ¿Qué crees que va a hacer ella? Porque una cosa que mucha gente comenta, yo lo he escuchado varias veces, es decir que en caso de que ella no pueda, no haya resuelto este problema de la inhabilitación política, tendría que nombrar a un sustituto, pero ya el sustituto ya no es María Corina, entonces estaríamos haciéndole el juego nuevamente a Nicolás Maduro. ¿Qué opinas tú de todo eso, Marcos? Bien. Primero de la inhabilitación política de ella y en segundo lugar del nombramiento de un sustituto de Corina. Evidentemente que yo creo que el nombramiento de un sustituto es la última carta, una carta que nadie quiere jugarse, solamente sería en un caso muy, muy, muy extremo. Aquí la lucha es porque ella sea la candidata y porque se pueda habilitar. Y se puede habilitar. Se puede habilitar porque sencillamente su inhabilitación es injusta. O sea, primero la inhabilitan supuestamente por unos fondos que recibió a través de una ONG que nunca está demostrado y que el procedimiento ya está viciado desde el principio. Y es una inhabilitación totalmente de índole político porque no le conviene al régimen que una mujer con esta capacidad de liderazgo y con este carisma que tiene participe, porque en cualquier elección limpia les ganaría, pero así como ganó este domingo pasado, arrasaría. La segunda inhabilitación que le hacen, que fue hace poco, antes de ella inscribirse en las primarias, fue porque supuestamente, algo que tampoco pudieron demostrar, ella participó en lo de las sanciones con Estados Unidos, algo que es totalmente subjetivo, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, porque si es por inhabilitarla, tendrían que inhabilitarnos a una gran cantidad de venezolanos, A la que estábamos de mayoría, acuerdo con eso. exactamente. O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué va a pasar? Es muy incierto. Pudiera yo ponerme a especular si pudiéramos decir que viendo el escenario más reciente, poquitos días antes de las elecciones, donde el régimen se reunió con la plataforma unitaria a través de la mediación del Reino de Noruega y con Estados Unidos presente, vimos que se suavizaron algunas sanciones con respecto a petróleo, con respecto a minerales, a la comercialización que pudiera hacer el régimen y se soltaron algunos presos políticos, donde tenemos personajes como Roland Carreño, como este muchacho Requesén. Requesens, que, bueno, por ahí pudieran ir los tiros, como quien dice. Entonces, nada es imposible. Es muy difícil, evidentemente, el régimen no lo va a poner fácil. Es un régimen que no quiere salir de allí, eso es evidente, pero no es imposible. Entonces, yo creo que todos debemos ir hacia el mismo camino, ir hacia la misma conducción, hacia ese objetivo. Claro. Y tendremos que presionar al régimen y tendremos que hacer lo que sea necesario dentro del juego democrático, dentro de nuestras convicciones, para que ella sea la candidata. Eso ahora, plantearnos otra cosa, no es la salida. O sea, hay que lucharlo. Y, y, y yo creo que es una buena oportunidad porque el pueblo está motivado. Ese desgano que venía presentando la gente ahora se ha vuelto a motivar y eso hay que aprovecharlo. Sí. Comentabas tú ahora en esta reflexión tuya que esta inhabilitación de María Corina no tendría futuro por cuanto el proceso está viciado. Pero yo te pregunto, y tú lo sabes también como yo, Marcos, que a Nicolás Maduro no se le opone nada, por muy viciado que esté, si lo perjudica. No, Entonces, yo creo que de evidentemente, repente hay una labor importante, creo que tendría que ser, así como me dio
así como medió a Estados Unidos en la reunión de Barbados entre la oposición y el régimen, y utilizó como herramienta, como instrumento de coacción el petróleo y el gas en las sanciones, podía ser también ahora exigiendo de alguna manera que habiliten nuevamente a María Corina bajo la amenaza porque aparte yo leía que en la reunión esa de Barbados, Marcos, Biden le había puesto 6 meses de prórroga para que él demostrara un comportamiento democrático. Y si no, volvía a sancionarlo nuevamente. Quizá de repente Biden lo hizo pensando en esto de María Corina. Digo yo, no sé, ¿qué opinas tú? Sí, 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 muy probable, muy probable. Sabemos que el régimen no cumple su palabra muchas veces. O sea, ahora mismo, por lo menos, allá la gente tiene que cuidarse, porque anteriormente el régimen soltaba a 10 presos y agarraba 20. Hay que andar con mucha cautela, con mucha cautela. Sí, esa es parte esa es parte de esa negociación. Y lo más importante de ahora es que con esta unidad se perfila una unidad mucho más articulada. Cada organización política o cada organización civil, cada uno de los elementos, de los factores que están dentro de la unidad, tiene contactos en el exterior, porque esto tampoco lo podemos hacer solo. Esto únicamente los venezolanos, pueblo, en la calle, no. Únicamente esa acción no nos va a permitir. Esto tiene que ser algo llevado a instancias internacionales, llevado con apoyo internacional al máximo. Por eso es un gran esfuerzo, pero es un esfuerzo que tiene que ser de todos, porque como te digo, cada movimiento, cada partido tiene contactos afuera y diversos, pero todos necesarios. Por ejemplo, yo puedo decirte que Acción Democrática, por ejemplo, ha presidido o ha estado de vicepresidente o ha estado en la Internacional Socialista, por ejemplo, que es una instancia internacional importantísima. Muchísimos, o sea, Voluntad Popular tiene a su gente por fuera también, tiene a Leopoldo que está Ah, también conectado con su padre en el Parlamento Europeo. O sea, tenemos que movernos sí, todos en esa dirección. sí. Y yo creo que por allí van, o sea, hay que saber jugar con todos los elementos, tanto con el pueblo apoyando, con los dirigentes unidos y con la comunidad internacional de la mano. Esto solos no vamos a poder hacerlo. Y es allí donde viene la presión y donde viene el esfuerzo y el trabajo. Después de las elecciones, fue sorprendente escuchar a la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, cuestionando los resultados de las primarias y diciendo que los responsables del fraude de esas primarias responderían ante las autoridades. No son amenazas ya que empiezan a embarrar el terreno en el camino que estamos iniciando ahora, Sí, Marcos. sí, pero eso lo han hecho ellos siempre, siempre lo han hecho. Ellos siempre han hecho ese tipo de cosas. Eh, Se les ha combatido con valentía y con inteligencia. Como te digo, con ese apoyo internacional que no se debe cortar, con ese pueblo motivado. Allí es donde se ha combatido. Cuando esos factores, por ejemplo, la comunidad internacional se ha desligado porque cada uno ha agarrado por su camino y se han separado, es donde han venido los arrestos, es donde han venido el embate. O sea, el régimen sabe que cuando nos dividimos somos muy frágiles. Cuando Eso, hemos estado unidos, hemos puesto al régimen en jaque. pero es que Siempre sucedió con aquel nombramiento de Juan Guaidó, con aquellos reconocimientos en el mundo. Estuvimos unidos y fíjate, en ese momento a Juan Guaidó no le pasó nada, ni a lo que estaba, más bien hubo la escarcelación de, de Leopoldo. Leopoldo, por ejemplo, o sea, cuando hemos estado divididos hemos perdido, pero cuando hemos estado juntos, articulados, moviéndonos hacia un solo camino, el régimen le ha costado muchísimo hacer todo eso. Pero, Evidentemente esas amenazas iban a venir, sí, eso pero era evidente.
Corrígeme si me equivoco, Marcos. Yo, por ejemplo, cuando tú comentas el triunfo de Juan Guaidó, efectivamente había una Venezuela unida, pero no estaba totalmente unida como yo la percibo en este momento. El peligro era mucho menor que ahora. Por ejemplo, ahora María Corina comenta el encuentro y el entendimiento con sus adversarios políticos. Entonces yo creo que en este momento es la primera vez en la historia democrática de Venezuela, perdón, de la historia política de la Venezuela actual, donde hay un solo partido en la oposición contra el gobierno. Uno solo. Y eso de alguna manera hace muy fuerte a la oposición y eso es lo que teme Maduro. Porque antes esa cuestión de vivir y vencerás. Ahora está María Corina seguida de todos los demás. Y es un solo partido ante Maduro. Y eso es muy, muy preocupante para Maduro, creo yo. Sí, sí, sí. El liderazgo de ella es indiscutible. Ya está demostrado, pero de sobra, ¿no? Lo hemos visto el domingo. Eh, claro, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Y es donde viene la prueba de fuego para ella. ¿Cómo mantener todos estos elementos siempre unidos? O sea, organizaciones políticas, organizaciones civiles, pueblo, comunidad internacional, todo eso. Entonces, claro, la voluntad la hay, la voluntad la tenemos todos. Podemos tener diversidad de pensamientos y diversidad de cómo afrontar las cosas. Entonces, ahí es donde ella debe demostrar ese liderazgo. Y yo estoy seguro que lo va a hacer. Yo estoy seguro que este, en este momento quien se arrime a María Corina por parte de los mismos elementos, de estos mismos factores de oposición, van en un, vamos a decirte, van en una intención de apoyar, en una intención de eh, colaborar, en una intención de buscar que esto salga para adelante. Sí, Y ahí es donde, sí es verdad, estamos mucho mejor. Ella no estaba tan en contra la otra vez. Hacía sus críticas y todo aquello y decidió no participar, pero no estaba enfrentada como tal. Yo creo que allí no hay, o sea, no hay cosas, no hay elementos que sean irreconciliables. Yo creo que va a haber buen entendimiento. Lo hubo el domingo. O sea, yo de verdad que en ninguna otra primaria había visto un ambiente de concordia entre todos los factores políticos y eso que estábamos compitiendo entre todos. claro. Yo vi a María Corina el día Eh, 24 en una conferencia que dio Marcos y la vi, la aprecié muy clara en lo que quiere y cómo conseguirlo. Entonces ella comentaba de que ya va a iniciar con 4 puntos fundamentales para llegar a Miraflores, Dios mediante el 24. Y era primero un gran acuerdo nacional entre todos los elementos del país. Buscar un acuerdo con los intereses internacionales, bien sean políticos o bien sean económicos. Entonces creo que esos elementos, Marcos, comenzando desde ahora, se le pone bastante chiquita la cosa a Nicolás Maduro, porque yo creo que inclusive María Corina es una persona creíble a nivel internacional. Se ha granjeado en este momento muchas amistades y muchos contactos que le pueden ayudar en este momento tan aciago que le espera en este 2024. sí, 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 evidentemente, eh, ahora mismo ella tiene un, vamos a decir, un estatus a nivel internacional bastante aceptable, bastante creíble y por ahí van los tiros, pero sola no puede. Sola, o sea, ninguno puede solo. Ella los necesita a todos. Y ahí es donde va lo del gran acuerdo nacional. Que ese acuerdo es importante para poder definir, en cierto modo, algunas reglas de cómo va a ser esa integración. Y eso es importante porque ya cada quien estaría claro de cómo participar allí. Sí, ella no Eso, puede, eso es importantísimo. Sí, ella no puede, de alguna manera, visto lo visto y su experiencia pasada, porque ella no es nueva en política, ella lleva en política pues muchísimos años, ella tiene que saber que solamente la unión está la fuerza, Marcos. Y en este momento lo que está en juego es algo muy importante, que es Venezuela, y ella tiene, a mi juicio,
una herramienta muy importante, que es la aprobación mayoritaria de la población. Entonces ella no puede perder esta oportunidad histórica que tiene. No, no puede perderla. No puede perderla. Y creo que dio un giro, porque aun cuando ella criticó duramente en su momento a la plataforma de la unidad, cuando tuvo esas diferencias, vimos que, por ejemplo, Voluntad Popular a última hora, su candidato declinó a favor de ella y ella lo aceptó sin ningún problema. Y no vamos a decirnos por conveniencia electoral. No, lo aceptó con sinceridad, lo aceptó con humildad incluso. Y eso es importante porque ese es el trabajo del líder, unificar en pro de la causa. Lo que se dijo ya se dijo en su momento, eran diferencias, pero ya hay que echar para adelante porque todos vamos en ese mismo barco. Entonces, arrojar a alguien al mar por una diferencia ideológica, yo creo que no contribuye en nada. Y yo creo que ella va en ese camino. De hecho, los políticos a veces hoy pueden tener una posición y mañana pueden tener otra. Eso lo hemos visto muchas veces. Ella tenía la posición de que, por ejemplo, dialogar con Maduro no era el camino. Y creo que ella misma dijo, oye, he cambiado. Ella lo dijo precisamente, creo que con Carla Angola, en una entrevista que le hace, dice, esta campaña he cambiado. Entonces, es el proceso de esa formación del líder que va haciendo en el camino y Sí. que se va dando cuenta de que hay cosas que se pueden rectificar. Yo creo que lo que tú estás comentando es cierto porque ella en sus puntos que llevaba para el proceso que va a iniciarse ahora, contemplaba también un proceso de negociación en el trámite electoral. Quiere decir que tiene que haber entendimientos y acuerdos y conversaciones o bien con Maduro o bien con sus segundos, porque sabe Sí, ella que exacto. si no es así, lo tiene bastante difícil. El año que se le presenta de aquí al 24, a octubre y noviembre del 24, va a ser un año muy complicado que ella reconoce. Entonces se requiere primero mucha humildad, mucha inteligencia y mucha mano izquierda, Marcos. Sí, sí, sí. Se requiere de eso porque, claro, eso sí, el diálogo con el régimen no lo es todo. Hay que siempre moverse en todos los escenarios. Eso es lo que hemos aprendido todos en este tiempo. Que, o sea, no vamos a poner los huevos en una sola canasta. Tenemos que eh, participar de forma integral y es lo complejo, porque es muy complejo mantener acciones en todos los ámbitos. Pero eso es lo que nos toca y por eso es que se necesita equipo. Por eso es que se necesita equipo y por eso se necesita ahora mismo esa unidad más que nunca. Y aprovechar de mantener esta emoción que tiene el pueblo venezolano, que se había adormecido, evidentemente, y que se ha despertado nuevamente. Bueno, y lo vimos el domingo, es que las expectativas superaron todo. Fue una movilización. Y eso que Porque, porque faltó, o sea, y eso que, por lo menos en el caso de España, faltó eh, algo de logística, en el caso de Estados Unidos también, las ciudades quedan muy lejanas, en el caso de, de América del Sur también hubo ciertas dificultades para que la gente llegara, pero imagínense el pueblo motivado lo que logra, ¿no? claro, lo que pasa aquí En- fuera de Venezuela, Marcos, la realidad social de cada uno la sabe cada uno. A veces la realidad se impone al deseo, ¿no? Entonces, tú quieres ir a votar, pero tu realidad social o económica no te lo permite y te quedas con las ganas. Pero ya está, es lo que sucedió, es la realidad que tenemos que se pero, impone. pero hay un elemento muy importante que es eso, que ahora somos un solo ente. Ahora somos una sola organización. Entonces ahora tenemos más capacidad de ayudarnos unos con otros. Tenemos mucha más capacidad. Por lo menos aquí en España nos viene una lucha que es muy fuerte, que es que abran el registro electoral y según como está distribuida ahora mismo los consulados a nivel de España, por ejemplo, los que estamos en Murcia, los que estamos en toda Andalucía, los que están incluso en Valencia,
tocaría votar y tocaría inscribirse en Madrid. Eso es complicado, ¿sabes? Entonces, para una inscripción en un registro electoral, Pues yo va a ser creo, complicado, Marcos, que eso, pero hay que yo, echar el resto. Hay yo creo, que, Marcos, que es importante en este caso, sabiendo esta realidad que tenemos acá, comentarle el que pueda, comentarle a María Corina Machado, que de alguna manera desde Venezuela haga instancia para que esto quede resuelto, para que este problema aquí en España, que no será solamente en España, pueda resolverse y el venezolano en el exterior pueda votar masivamente. Yo sé que eso al régimen no le sí, conviene, sí, pero de alguna manera, como ella va a ser la futura presidenta de Venezuela, Dios mediante, puede tener conversaciones para que eso se pueda hacer y agilizar y que al venezolano sí, afuera le sí. permitan votar. Es una, es una lucha de todos, y es una lucha de todos. Nos tocará a nosotros salir, evidentemente, pacíficamente a mostrar esa verdad al mundo, todos los que estamos afuera, porque es que el registro electoral está, vamos a decir, creo que la última actualización fue en el 2013. Imagínate. En el exterior. Entonces, de esa fecha hasta acá ha emigrado esos 7 millones de venezolanos. Yo por Entonces, curiosidad me metí, yo por curiosidad me metí el otro día para ver mis datos, ¿no? Y yo sigo votando todavía en el mismo sitio donde votaba cuando vivía en Caracas. En el mismo sitio sigo votando. sí, No, sí, bueno, sí, yo igual, yo estaré en San Juan de los Morros. exactamente. Entonces, esa lucha tenemos que llevarla. Tendremos que demostrar al mundo que queremos votar y que queremos que hacer eso, hacer Ahora con los este resultados movimiento electorales, coordinado. Marcos, con los resultados electorales ahora tendremos mucha más ilusión que quizás de repente hace 3, 4 meses atrás. Marcos, no te quito más tiempo. Se me acabó, se me está acabando el tiempo. Te deseo muchísima felicidad, deseo que nos felicitemos Igualmente, mutuamente porque yo cuando escuché los resultados sí, electorales me alegró muchísimo. Marcos, sí. muchísimas gracias. Igualmente, Manuel, un gran abrazo Estamos en contacto. y bueno, nos estamos en contacto. Sí. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Si el vídeo le ha gustado, los invito a suscribirse a mi canal, pulsar la campanita y compartirlo. Muchas gracias.